Buenos días a todos, estimados estudiantes. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestra aula virtual para abordar la quinta sesión de la cuarta unidad de nuestra asignatura. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque a veces preferimos ignorar esperando que no pase nada malo, es la columna vertebral de la confianza en el comercio electrónico, la gestión de fraude y la seguridad transaccional. Para empezar, quiero que se quiten de la cabeza la idea de que la seguridad es un problema técnico que resuelven los ingenieros en un cuarto oscuro. Número. La seguridad es un problema de experiencia del cliente. En el Ecuador del 2025, un incidente de fraude no es solo una pérdida financiera por un contracargo, es un golpe reputacional que puede destruir su marca en cuestión de horas. La confianza tarda años en construirse y segundos en romperse. Miremos nuestro contexto. Ecuador ha dado saltos cuánticos en ciberseguridad, pasando de un índice global de 26 en 2020 a más de 87 en 2024. Tenemos mejores leyes, mejores instituciones, pero paradójicamente los ataques son más frecuentes y sofisticados. La Asociación de Bancos del Ecuador estima que el sector financiero está expuesto a riesgos de cientos de millones de dólares. Los delincuentes ya no solo clonan tarjetas en cajeros, ahora usan inteligencia artificial para hacer phishing perfecto y bots para atacar pasarelas de pago. El reto central para ustedes, como gestores de CX, es el dilema del falso positivo. En seguridad, un falso positivo es cuando el sistema rechaza una compra legítima porque cree que es fraude. Para el banco es un éxito, se evitó un riesgo. Para el cliente es un insulto. Imaginen que están intentando comprar el regalo de cumpleaños de su madre, tienen el dinero y la página les dice rechazado. La frustración es enorme. Estudios muestran que un cliente insultado no vuelve. Nuestro trabajo es encontrar ese equilibrio delicado entre bloquear a los malos y dejar pasar a los buenos con la menor fricción posible. Para entender cómo defendernos, debemos entender cómo nos atacan. El fraude en Ecuador ha evolucionado. La modalidad reina es el fraude de tarjeta no presente o CNP. Los delincuentes compran bases de datos de tarjetas en la dark web o las obtienen mediante correos falsos del SRI o de Correos del Ecuador. Luego van a su tienda y compran televisores. Ustedes despachan felices y 2 semanas después el dueño real de la tarjeta reclama. El banco les quita la plata, les cobra una multa y ustedes ya perdieron la mercadería. Otra amenaza técnica son los ataques de BIN. Los hackers usan software para generar miles de números de tarjetas y las prueban en su pasarela con transacciones de $1. Aunque no les roben productos, el costo operativo es brutal. Las pasarelas como DataFast o Kushki cobran por cada intento, sea exitoso o fallido. Un ataque de estos puede costarles miles de dólares en comisiones en una sola noche y ensuciar tanto sus métricas que el banco podría cerrarles el código de comercio. Y no olvidemos el fraude amistoso. Suena inofensivo, pero es doloroso. Ocurre cuando un cliente real compra, recibe el producto y luego llama al banco a decir yo no hice eso. A veces es malicia, el famoso robo hormiga digital. A veces es confusión. En el estado de cuenta sale Kushki o Placetopay en lugar del nombre de su tienda y el cliente no lo reconoce. La normativa ecuatoriana es muy garantista y tiende a darle la razón al usuario, invirtiendo la carga de la prueba hacia el comercio. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos una arquitectura de defensa en capas. La primera capa es normativa. El COIP tipifica la estafa y la apropiación fraudulenta. La LOPDP nos obliga a proteger los datos. Si se les fuga la base de datos de tarjetas, la multa puede ser del 1% de su facturación. Las pasarelas son encargados del tratamiento, pero ustedes son los responsables. La segunda capa es tecnológica. Aquí la herramienta estrella es el protocolo 3D Secure 2.0. Es el estándar actual. Permite un flujo sin fricción. El comercio envía muchos datos al banco, tipo de dispositivo, IP, historial, y si el riesgo es bajo, la transacción pasa sin pedir nada más. Si es sospechosa, se activa el desafío, pero ya no es esa ventana emergente fea de antes. Ahora es un código al celular o la huella digital en la APP del banco. Lo más importante es que si usan 3D Secure, la responsabilidad del fraude pasa al banco emisor. Si hay un contracargo por fraude, ustedes no pierden la plata. También debemos usar reglas de velocidad. Configuren su pasarela para que no acepte más de 3 intentos fallidos por hora desde la misma IP o más de 2 compras con la misma tarjeta en un día. Esto frena los ataques de fuerza bruta y, por supuesto, la tokenización.
Nunca, jamás guarden los números de tarjeta en su propio servidor. Usen las cajitas de Kushki o Payphone que guardan los datos en bóvedas seguras PCI DSS y les devuelven un token. Así, si los hackean, los ladrones solo se llevan tokens inútiles. La tercera capa es la gestión operativa. Tarde o temprano les llegará un contracargo. Tienen que saber defenderse. El proceso de disputa tiene plazos cortos, a veces de 5 días. Deben tener lista la evidencia convincente o compelling evidence. Esto incluye la factura electrónica, los logs de la transacción que demuestren que usaron 3D Secure y la prueba de entrega. Si venden productos físicos, la guía de remisión firmada. Si son digitales, los logs de descarga o acceso. Vinculen todo esto al correo y celular del cliente. Finalmente midan, no pueden gestionar lo que no miden. Su tablero de control debe tener la tasa de contracargos. Si pasa del 0,9%, Visa los multa y los puede cerrar. La tasa de rechazo y, muy importante, la tasa de falsos positivos. Invertir en una herramienta antifraude avanzada como CyberSource o Count puede parecer caro, pero si les ahorra miles en fraudes y recupera ventas legítimas, el retorno de inversión es inmediato. La gestión del fraude se traduce en dinero y en libertad jurídica. Quiero que hablemos del retorno de inversión, ROI, de las herramientas de seguridad. A menudo, cuando ustedes, como gerentes, pidan presupuesto para contratar una herramienta avanzada como CyberSource o Count, el financiero les va a decir que es muy caro. Ustedes deben responder con la fórmula del ROI, valor del fraude, prevenido menos el costo de la herramienta dividido por el costo. Si una herramienta les cuesta $1,000 al mes, pero evita 5,000 en contracargos y, lo más importante, permite aprobar $10,000 adicionales en ventas legítimas que antes su sistema rechazaba por miedo, la herramienta se paga sola. No vean la seguridad como un gasto, véanla como un habilitador de ingresos. También es crucial que entiendan la diferencia legal entre los tipos de delitos, porque eso determina cómo ponen la denuncia en la fiscalía. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, distingue entre estafa, artículo 186, y apropiación fraudulenta por medios electrónicos, artículo 190. La estafa requiere engaño a una persona. Por ejemplo, si alguien llama a su call center y convence a la gente de que es el dueño de la tarjeta. Pero si alguien manipula el código de su carrito de compras para cambiar el precio de un televisor de $800 a un centavo, eso es apropiación fraudulenta porque alteró el sistema. Y mucho cuidado con el artículo 178 sobre violación a la intimidad. Es muy común en Ecuador que los comerciantes tengan grupos de WhatsApp donde comparten fotos y datos de los estafadores. Eso es un delito. Difundir datos personales sin consentimiento, aunque sea de un presunto delincuente, los expone a ustedes a sanciones penales. La lucha contra el fraude debe ser legal. Quiero alertarles sobre una amenaza silenciosa que destruye la experiencia del cliente VIP, el account takeover o toma de control de cuentas. Los delincuentes usan credential stuffing, probando usuarios y claves filtrados de otros sitios hasta que entran en una cuenta válida de su tienda. El sistema ve que es un cliente antiguo, con historial, y baja las defensas. El atacante compra rápido y cambia la dirección. Cuando el cliente real se da cuenta, se siente traicionado por la marca. Para prevenir esto, monitoreen cambios súbitos de comportamiento, como un cambio de dirección de entrega seguido de una compra inmediata de alto valor. Hablemos también de las consecuencias de no gestionar esto bien. Las marcas de tarjetas como Visa tienen programas de monitoreo, como el BAMP. Si su comercio supera una tasa de contracargos del 0,9% sobre sus ventas mensuales, entran en zona roja. No solo les cobran multas progresivas, sino que pueden llegar a cerrarles el código de comercio, MIT. Si pierden la capacidad de procesar Visa, básicamente cierran el negocio. Por eso, su tablero de control debe tener una alerta roja mucho antes de llegar a ese 0,9%. Finalmente, miremos hacia el futuro para cerrar esta unidad. La tendencia hacia el 2025 es la autenticación biométrica pasiva. Ya no vamos a pedirle al usuario que ponga su huella o mire a la cámara cada vez. Los sistemas aprenderán cómo el usuario sostiene el celular, con qué velocidad teclea, qué presión ejerce sobre la pantalla. Ese comportamiento será su contraseña. Esto elimina casi por completo la fricción explícita mientras mantiene una seguridad robusta. Hacia allá vamos,
Y ustedes deben estar preparados para implementar estas tecnologías que hacen que la seguridad sea invisible pero omnipresente. Con esto cerramos el círculo, desde la normativa hasta la tecnología futura. Gestionar el fraude es gestionar la confianza, y sin confianza no hay comercio electrónico. En conclusión, la seguridad no es opcional, es una característica de su producto. Una experiencia segura genera confianza. La fricción inteligente, como pedir una huella digital para una compra grande, es valorada por el usuario ecuatoriano que sabe los riesgos. La automatización es obligatoria porque los ataques son demasiado rápidos para humanos y la colaboración con sus pasarelas es clave. El futuro es la autenticación biométrica pasiva, donde la forma en que sostenemos el celular será nuestra contraseña. Pero hasta que eso llegue, blinden sus procesos, protejan a sus clientes y duerman tranquilos. Muchas gracias.